Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente tema, que a mí me parece que tiene que ver con una de esas grandes preguntas de la física actual, ¿no? Bueno, que no la resuelve, por supuesto, pero que trata de ese tema y por eso me parece interesante, que es la simetría CPT, una de estas simetrías fundamentales que tiene la física, que si tú coges un sistema, cambias todas las cargas, ¿no? Las negativas por positivas, positivas por negativas, cambias la paridad, o sea, haces una inversión especular con respecto a un cierto plano y le cambias el signo a la evolución temporal, eres incapaz de distinguir un sistema frente al que le has hecho esos cambios, ¿no? O dicho de otra forma, si tú coges la evolución, tú coges un sistema, grabas cómo evoluciona, le haces ese cambio que he dicho, y grabas cómo evoluciona, no eres capaz de distinguir que uno sea el real y otro sea la película a la que le estás dando para atrás a esa película. Entonces, esa asimetría de carga, paridad y tiempo, la simetría CPT, bueno, es muy importante porque si esa simetría fuera perfecta, no podría haber nada en el universo. La materia se tendría que haber aniquilado completamente con la antimateria, ¿no? No, no te confundas, no te confundas. Eso es la simetría CP. Basta con la CP. CP, no es necesario la Ah, CPT. esa es la CP, claro. Esta CPT con el tiempo también. La CPT es de origen muy fundamental en el hecho de que nuestras teorías sean invariantes Lorentz, sean relativistas y sean de evolución unitaria, sean cuánticas. Si tú tienes compatibilidad con relatividad y mecánica cuántica, en condiciones muy genéricas, tienes un teorema que te dice que tu teoría tiene que ser invariante CPT. Que tiene que ser CPT, sí. Claro. O sea, la CPT es la que se tiene que cumplir. La CP es la que se tiene que violar y sabemos algunas formas por las que se viola, pero no lo suficiente, ¿no? Claro. Uno sabe que la CP, ahora hablamos de las tres en separado, pero la CP se tiene que violar por una cuestión fenomenológica, porque es la explicación más natural de por qué hay más materia que antimateria, ¿no? De por qué el universo está saturado de materia, siendo que para ver antimateria uno tiene que hacer algo, tiene que hacer una poiesis de alguna forma, tiene que generarla en un laboratorio. Entonces, pero no hay una razón fundamental por la que tendría que violarse. Ahora, CPT, hay una razón fundamental, teórica, un teorema, como bien dice Francis, por el cual tiene que cumplirse. Entonces, si se llegase a observar una violación a CPT, sería mucho más radical lo que hay que cambiar. Porque, como dice Francis, las hipótesis son muy frugales, ¿no? Básicamente la teoría cuántica de campos da como teorema CPT. Uno abre el libro de Weinberg y empieza con el teorema CPT. Entonces, ¿qué es la simetría CPT? Es lo que contó Héctor. O sea, que es una simetría que significa que si yo tengo un proceso físico que es permitido por las leyes de la naturaleza, entonces también, ese es el teorema, también tiene que ser permitido el proceso que corresponde a hacer las tres siguientes operaciones. Reflejar el proceso en el espejo, que no es trivial, porque lo que gira para un lado pasa a girar para el otro. Cambiar materia o por antimateria, un electrón pasa a ser un positrón o un neutrino o un antideutrino, y también pasar la película hacia atrás en el tiempo. Si yo reflejo en el espejo, cambio materia por antimateria, o sea, partícula por antipartícula, y paso la película hacia atrás en el tiempo, entonces eso también tiene que ser permitido por las leyes de la física. Es una simetría discreta, porque ¿qué quiere decir discreta? No continua, porque yo no puedo reflejar en el espejo un poquito, o reflejo o no reflejo, discreto en ese sentido. Pero es interesantísimo porque el teorema dice que se cumple si hago las tres cosas juntas. No me afirma que se cumple si hago una de ellas, ¿no? O dos de ellas. Durante mucho tiempo se creyó que las leyes de la física eran simétricas ante CP. En efecto, estaba esta sugerencia de que mejor no hubiese sido así, porque habría que explicar la diferencia entre materia y antimateria, pero los fenómenos en los aceleradores mostraban que la física era simétrica ante CP, por ejemplo. La primera, ¿qué quiere decir? Empecemos por P. P es reflejar en el espejo. Pero reflejar en el espejo es algo no trivial. Lo que gira para un lado, de exógeno, pasa a ser levógeno. Pasa a ser para el otro lado. Lo que es diestro pasa a ser zurdo. Por ejemplo, esto mostró Wu, una física china, a quien le deberían haber dado el Nobel y no se lo dieron, mostró que, en efecto, la naturaleza no es invariante ante izquierda y derecha. Una cosa increíble si lo pensamos. Nosotros creemos que las leyes de la naturaleza, si uno no mira la interacción electrodébil, son simétricas ante derecha e izquierda. Que no se equivoque un químico al creer que porque las moléculas van para un lado y no van para el otro, las leyes de la química son asimétricas. No es así. Es que por una cuestión contingente las moléculas van para un lado o para el otro. Entonces, si yo me tomo una molécula que va para un lado y me hace bien, y me tomo una que va para el otro y me hace mal,
es por una asimetría relativa entre mis moléculas de mi organismo y esas. Pero las leyes de la química son invariantes ante izquierda y derecha, es lo mismo. Es que se usa la palabra destrógiro y levógiro en los dos contextos, pero significa cosas un poco diferentes, ¿no? Exacto. No estamos hablando de lo mismo exactamente. Entonces, la ley de la física química, porque la química es electromagnetismo, son simétricas ante derecha e izquierda, ¿no? Ahora, se creía que siempre había sido así, pero la fuerza electrodébil, la teoría electrodébil no es simétrica entre derecha e izquierda. Hoy lo sabemos bien con la física de partículas, hay neutrinos que giran para un lado y no hay neutrinos que giran para el otro. Pero esto lo mostró con un experimento de cobalto 60, un isótopo de cobalto, que es un átomo que básicamente gira para un lado y emite más para un lado que en un polo que para el otro. Grosso modo es esa la idea. Gira el cobalto en esta dirección y emite más para abajo. Si gira para otro lado, emite más para arriba. Este es un proceso que en el espejo, el fenómeno reflejado no se cumple por no cumple las leyes de la física, y el verdadero sí. Porque si yo tengo un cobalto que gira así y emite para abajo, el del espejo gira para el otro lado y emite para abajo, y eso no está descrito por las leyes de la física. Entonces fue la primera vez... Cuando dices, Gastón, arriba y abajo, estás hablando con respecto a un campo magnético, por ejemplo. Exacto, que es lo que define con el eje de giro. Bueno. Supongamos que gira esto desde arriba en sentido antihorario, entonces se emite más para abajo que para arriba. El del espejo emitiría al revés. Entonces ese fue el primer experimento que mostró que en la naturaleza no se cumplía la paridad P. O sea, reflejar en el espejo no necesariamente te da un fenómeno físico también permitido por las leyes. Ahora, cabía una oportunidad que era, lo que pasa es que, es cierto, la materia girando para la derecha puede dar un fenómeno físico posible que reflejado en el espejo no. Pero si yo tengo materia que gira para la derecha, se comportaría igual que antimateria girando para la izquierda. Eso sería CP, puntos, porque reflejo en el espejo, pero también conjugo la carga, paso de materia a antimateria. Por mucho tiempo se creyó que esa era la simetría que se cumplía. Hasta que Cronin, y no me acuerdo el otro, que ganó el Nobel con él, se dieron cuenta que incluso partículas neutras, o sea que conjugar la carga no les haría nada, tampoco satisfacían la simetría CP. Mostraron que entonces P no se viola, P no necesariamente se conserva, es decir, que cuando sea un proceso, su reflejado no necesariamente sea en la naturaleza, pero tampoco la conjugación y la reflexión en el espejo necesariamente es una simetría de los procesos físicos. Ahora, como la conjugación de carga, materia por antimateria, y el reflejo, y el pasar hacia atrás en la película en el tiempo, sí tiene que ser una simetría, los procesos que no son simétricos ante conjugar y reflejar, tampoco son simétricos ante pasar la película hacia atrás, lo cual mostró por primera vez que las leyes físicas, las leyes de la física fundamental, no estamos hablando de termodinámica que usan muchos juegos, no son simétricas entre pasado y futuro. Lo cual es sorprendente porque todas las leyes físicas que conocíamos, hasta la teoría electrodébil, son simétricas entre pasado y futuro. La no simetría entre pasado y futuro es una cuestión, la termodinámica no es una ley fundamental de la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, era la primera vez que uno accedía, con la descomposición de caones neutros, a ver que en efecto las leyes de la física no son, discriminan no solamente entre derecha e izquierda, sino entre materia y antimateria, y también entre pasado y futuro. Lo cual el contenido conceptual es fortísimo de este teorema, de estos experimentos que muestran que CPT se conserva, es una simetría, pero no necesariamente C, ni P, ni T, ni CP, ni PT son una simetría, sino CPT. Ahora bien, como bien decía Frank... Perdona, no quiere decir que no haya casos particulares en los que sí se dé esa conservación, pero no es general. No necesariamente, por eso es que costó tanto buscar ejemplos donde no se da. Por eso Wu es célebre por encontrar el ejemplo del cobalto 60 y Cronin recibió el Nobel por el estudio de la descomposición del caón neutro. Pero muchos procesos sí son simétricos. Por ejemplo, antes hablaste vos del ejemplo de Compton y el Compton inverso. Si uno se da, el otro se da, porque ese es un proceso electrodinámico y la electrodinámica sí es simétrica ante inversión temporal, por ejemplo. Ahora, a ver, uno que es muy simétrico, por ejemplo, muy sencillo de entender, que tiene todas las simetrías posibles, es un planeta orbitando una estrella. Si tú le cambias la carga, se queda todo igual, sigue siendo simétrico. Si le cambias la paridad, lo reflejas en un espejo y ves un planeta dando vueltas invertido y tal, dices, pues también me lo creo. Perfectamente posible, claro. Es posible. Y si le doy para atrás a la película y lo veo orbitando al revés, pues también me lo creo igual. No me doy cuenta, claro, exactamente. Pero no pasa así con el cobalto 60 o la claro. Es exactamente eso. La única interacción que puede, ni siquiera en todos los procesos, pero en algunos procesos puede dar origen a la violación de P o de T,
es la electrodébil, ¿no? La descomposición beta. O sea, perdona, si yo me olvido de la fuerza nuclear débil, todas las demás leyes de la naturaleza tienen simetría CP. Observadas hasta ahora. Vale. Sí, en efecto, de lo observado. Pero hay razones teóricas para creer que también la fuerza fuerte, en algún régimen, muy poquito, también la tiene que violar, pero nunca se ha observado. Pero hay razones eso es por razones teóricas que tiene que ver con las acciones, de hecho, ¿no? Con las partículas acciones y todo eso, que tiene que ver con eso. Un día podemos hablar de eso, que es una violación de CP, por ende también de T, inversión temporal, que se tendría que dar en la fuerza fuerte, por cuestiones teóricas, pero que nunca hemos observado experimentalmente. O sea, lo que sabe, ¿no? Ese es todo un tema en el cual hurgar, que es bastante rapsódico, como vemos, bastantes aristas distintas. Ahora, que haya razones teóricas muy fundamentales, como bien explicaba Francis, para que CPT se cumpla la naturaleza, bueno, hay que poner una prueba experimental, ¿no? Hay que ver si es cierto, porque si no fuera así, muy poca gente va a creer que no es así, pero si no es así, tenemos que ver de cuajo cosas muy básicas, como invariancia de Lorentz, o el paradigma de la teoría cuántica de campos, o muchas cosas muy básicas. Entonces, pongámoslo a prueba. Entonces, este trabajo del otro día, fue el 27, acá lo tengo anotado, el 27 de septiembre, Moscal y otros dos colaboradores, también salió en Nature Communication, creo, si no me equivoco. Sí. Lo que probaron es con un experimento, que podríamos decir prosaico, que como vamos a ver es un experimento de laboratorio, no de física de partículas, de aceleradores, ni rayos cósmicos. Probaron que, bueno, no puedes mostrar que se conserva algo, pero podés acotar cuánto no se viola, eso es lo que uno hace. Pone cotas, límites a, bueno, hasta con un experimento cada vez más fino, más preciso y más preciso y más preciso, sabemos que no se, hasta dónde medimos con esta precisión se cumple CPT. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto lo hicieron con un experimento, tomás positronio, que es positronio, es un electrón y un antielectrón, o sea, un electrón y un positrón, orbitando uno en torno al otro, un sistema binario, ¿no? Una carga positiva y negativa se atraen y orbitan uno en torno al otro. A mí eso me parece flipante. O sea, es increíble. Hacer un átomo con un electrón y un positrón, básicamente. Eso se llama positronio, supongo en castellano. Sí, y vive muy poco, pero no tan poco. Depende si los electrones y el electrón y el antielectrón están alineados sus spins, o sea, si los dos orbitan uno en torno al otro, pero con los dos spins alineados, o uno en contra del otro. El primero, cuando están alineados, se llama ortopositronio, y el otro se llama parapositronio, si no me acuerdo mal, pero es como el helio. Como paramagnético, bueno, sí, exactamente. O sea, esto es cuando los dos spins están alineados, el otro se llama ortopositronio y el otro se llama parapositronio. Es importante porque porque el acoplamiento a spin-órbita, en ese caso spin-spin, es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el tiempo de vida de esto, porque esto rápidamente decae en fotones, porque el electrón y el positronio en un momento se ven, ¡pum!, y decaen en fotones. Entonces, es importante porque el tiempo de vida del positronio ortopositronio, ¿no?, es como 1000 veces más que el otro. O sea, creo que el ortopositronio, una vida como de 138 nanosegundos, es bastante si pensamos en nanosegundos, ¿no? O sea, es muy poquito en tiempo, pero uno tiene bajo control cosas del nanosegundo. Es medible. Es medible. Estamos hablando de exactamente 138 nanosegundos. Sí, en cambio, 0,14 microsegundos. Dicho en microsegundos parece... Exacto, 0,14, exacto. En cambio, tenemos aparatos que trabajan con esas magnitudes. Exactamente. Tenemos aparatos láser, no sé, pulsados de... Ahora, fijémonos que ese es el ortopositronio. El parapositronio, el que tiene no alineados, contraalineados, digamos, vive 0,1 nanosegundos, como 1000 veces menos, si no me equivoco, algo por el estilo. Sí. Entonces, este experimento es con ortopositronio, el que dura más, 130 y tantos nanosegundos de vida, y entonces lo que miden es los fotones salientes. O sea, vos tenés el ortopositronio orbitando uno en torno al otro durante un rato, bueno, durante 138 nanosegundos, te vas a tomar un café, volvés, y de eso decaen fotones. Entonces los midieron con un setup experimental, de cuyos detalles yo no puedo hablar porque no soy experimental. Lo que miden es la correlación entre el momento angular, el spin de los fotones que salen, en particular ellos estudiaron con cuidado el proceso de caer en 3 fotones, y el momento angular del positronio antes del ortopositronio, porque el momento angular tiene también la constitución de los spins, hay que tener en cuenta eso,
antes de caer. O sea, vos tenés positronio que se aniquila, caen 3 fotones, entonces me dice una correlación entre el momento angular antes y después. Si esa correlación es no nula, entonces significa que hay un indicio de que se viola CPT. Uno puede argumentar así. Y lo que mostraron es que una parte en 10.000, en las mediciones observadas, ven que no se viola CPT, entonces se pone una cota más fuerte que las que se tenían hasta ahora, al menos de este tipo, para la violación de CPT. Pero guarda, porque cuando uno dice, pero hay que tener cuidado porque este sería la violación. Supongamos que se mide que no, con mejor precisión, con 10 a la menos 7 en lugar de 10 a la menos 4, como este trabajo. Bueno, es para los procesos físicos involucrados en esto. Es fuertemente electrodinámico. Un electrón, un positrón orbitando uno en torno al otro. Nada dice la violación del CPT. Por supuesto, no tiene en cuenta acá otras contribuciones, si se quiere, de la fuerza débil, que también interactúa el positrón y el electrón en la fuerza débil, pero es despreciable. Lo que quiero decir es que uno pone cotas a la violación del CPT en la interacción involucrada en el fenómeno que uno está observando. Aquí en este caso particular, porque claro, tú estás buscando contraejemplos, entonces si tú encuentras un contraejemplo puedes decir algo, puedes decir, vale, he demostrado que no se cumple esta simetría, pero el que no lo encuentres no te permite decir mucho, te dice, bueno, por aquí no he encontrado, ¿no? No he encontrado hasta esta cota. Exacto. La verdad es que no me puedo imaginar cómo será un montaje experimental de esto. Es decir, crear estos átomos híbridos de materia y antimateria, sostenerlos, saber cuál es el momento angular que tienen estas órbitas, para luego cuando decaen ver si tiene correlación con el momento angular de los fotones, que lo has tenido que medir, supongo que por la polarización del fotón, y poder, no sé, me parece que debe ser complicadísimo. Pues no lo es. Sí. No lo es. ¿No? No, bueno, esto es un aparato de PET, la clásica tomografía por emisión de positrones que hay en todos los hospitales, readaptado para este experimento. Es el dispositivo experimental es extremadamente sencillo desde el punto de vista de que el PET es algo industrial y sencillo, ¿no? Aquí la clave es la emisión de los fotones. Tú usas sodio 22, que decae en neón 22 y te decae con un positrón y un neutrino. El neón 22 aparece en un estado excitado, decae en el estado fundamental emitiendo un fotón, entonces utilizas ese fotón como referencia para medir, para estimar la polarización del positronio, que decía Gastón. Y después el positrón que hemos emitido antes, del sodio al neón, ese positrón choca contra una lámina, un cilindro metálico que tiene carga eléctrica, está enchufado a una corriente eléctrica y hay electrones, choca con un electrón y forma de manera temporal. Es un proceso extremadamente transitorio, ese positronio, que rápidamente se desintegra en los 3 fotones. Y entonces tú con los detectores normales de un PET, el PET tiene detectores de fotones, pues detectas esos 4 fotones y identificas cuál es el fotón que no va bien, y a partir de los 3 y determinas las polarizaciones y ver si se cumple o no la distribución que tú esperas de polarizaciones que ha comentado Gastón. Pero esto, tal como lo has explicado, relativamente sencillo. Tal como lo has explicado, parece que es como caso a caso, como evento a evento. No es que tú tengas ahí una colección de... Siempre en física de partículas, cuando analizamos evento a evento. Nunca se... Evento a evento, ¿sí? ¿Vale? Yo pensaba que tenías muchos ahí y que te dedicabas a medir y a ver qué correlaciones encontrabas entre una cosa y otra. El sodio 22 es un radiactivo beta y entonces emite a un cierto ritmo y tú pones ahí una muestra, pusieron 10 megabecquereles, becquereles, ¿no? Becquereles, ¿no? Becquereles. Megabecquereles, algo así. Becquereles sería. Sí. En la muestra, y eso pues tiene un cierto ritmo de desintegración. Estuvieron tomando datos durante poco tiempo, como 28 días o algo así, en el mes de agosto de 2018. A mí me encanta Buenos Aires, pero entiendo si alguien me dice que no me gusta Buenos Aires. Ahora, hay otras ciudades que si no te gustan tenés un problema mental, como París. Si no te gusta París tenés un problema. Bueno, lo mismo pasa con la física. Hay temas de física que a mí me encantan. A mí me gusta la teoría de cuerdas, me dedico a eso, me encanta. Pero entiendo si a alguien no le gusta. Lo puedo entender, ¿no? Es como Nueva York. Ahora, hay temas de física que el que no le gusta está muerto inside. No puedo entender. Estamos hablando acá de la posibilidad de que las leyes de la fundamentalidad de la física sean invariantes ante inversión temporal. Que haya fundamental en la naturaleza una diferencia inherente entre el pasado y futuro.
que al mundo microscópico la naturaleza discrimina entre izquierda y derecha, ¿no? Ese es el tipo de preguntas que estos tipos hacen con un aparato que puedes encontrar en un hospital, pero el tipo de lo que el adjetivo fundamental significa en este tipo de preguntas para mí es casi, no sé, me emociono. Cada uno se emociona con lo que quiere, pero no, estamos hablando de si la naturaleza es alucinante. Si alguien no siente algo con esto, yo creo que está muerto adentro. Yo creo que estamos todos de acuerdo y además me encanta cómo lo has explicado. De todas formas, un punto también clave que no hay que olvidar con este experimento, ¿no? Es que, claro, con el electrón, hemos medido las propiedades del electrón con extremada precisión, ¿no? El momento magnético anómalo del electrón tiene pues, prácticamente 12 dígitos decimales, es la medida más precisa de toda la física teórica. A partir de esa medida y de la constante estructura fina, yo puedo estimar las desviaciones de la invarianza CPT con el electrón, y es de ese orden, del orden de 10-11 dígitos, ¿vale? O sea, que ahora dices, lo voy a mirar con el positrón. Pero nadie en su cabeza concibe a priori de que si no funciona con el electrón, no, o sea, si el electrón es CPT, ¿cómo va a ser el positrón no CPT? ¿Vale? O sea, nadie espera que un experimento de este tipo con el positrón observe una violación de la CPT. Obviamente lo que pasa con los experimentales es que les gusta decir, pero la sorpresa da premio Nobel. Si por sorpresa la encontramos, me dan el premio Nobel. Así que lo voy a intentar buscar. Aunque sé que no lo voy a encontrar, lo voy a intentar buscar, ¿no? Y eso es lo que han hecho, ¿no? Pero nadie espera que en la electrodinámica cuántica, que en el electromagnetismo, se viole CPT. Y no se espera porque sabemos que con el electrón, si se viola, es poquísimo, ¿vale? Sí, exacto. Yo 100% de acuerdo con Francis, a tal punto que si el paper hubiese afirmado lo contrario, hemos observado, de hecho, hubiese dicho, no hablemos de este trabajo todavía. Esto está mal, ¿no? Estos son los neutrinos hiperlumínicos de ópera, ¿no? Y después, bueno, el error en la incertidumbre del resultado experimental se ha obtenido una sensibilidad de orden de 10 a la -4, que ya digo, es muy pobre comparado con lo que sabemos del electrón. Pero bueno, acumulando más estadística, como un año de datos, lograrán alcanzar como 10 a la -5. Con lo que probablemente el año que viene se volverá a publicar un nuevo resultado bajando la sensibilidad a un orden de magnitud. Usando el mismo dispositivo experimental, es solo más tiempo. Más estadística. Es que la estadística es importante y por eso queremos hablar ahora también